nuestra última clase, cuyo tema es Procesos de Control Normativo. Esta cátedra estará a cargo del doctor Luis Andrés Portugal, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con estudios en Derechos Humanos, Seguridad Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Alonso X el Sabio de España y el Ver Institute. Ha trabajado en la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en el Congreso de la República y en el Tribunal Constitucional del Perú. Es docente adjunto en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor, le agradecemos el tiempo que nos brinda y la interesante cátedra que a continuación nos dará. Tiene el uso de la palabra. Hola Ruth, muchas gracias por la invitación al evento en la calidad de docente. Un saludo de buenas noches para todos ustedes. La verdad es que siempre es importante estudiar la Constitución y creo que si es que algo ha evidenciado la importancia de esto, está precisamente en lo que acontece en el país, no solamente en este año, sino yo diría en los últimos 4 años. Y claro, todo esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy en día, que es la importancia de la supremacía normativa de la Constitución. Me pidieron que hable sobre el control constitucional que hace el Tribunal Constitucional, o bueno, el Poder Judicial en el caso de la acción popular, y la dinámica de la sesión básicamente va a ser explicar en qué consiste este procedimiento, cuáles son sus características, y lo que sí les voy a pedir es que en caso tengan cualquier pregunta, no duden en cortar la exposición y hacer cualquier pregunta que consideren necesaria, ¿no? En un momento voy a proyectar las diapositivas. ¿Puedo proyectar en este momento? A ver, déjame intentarlo. Ok. Se ve, ¿verdad? Sí, doctor, se puede apreciar. Excelente. Bueno, el primer proceso, porque entiendo que el tiempo no es muy grato con nosotros ahora y la idea es que podamos avanzar lo más que podamos. El primer proceso básicamente es el proceso de control de constitucionalidad de las normas, ¿no? Y acá hay una serie de antecedentes que precisamente tienen que ver con la supremacía normativa de la Constitución. Cuando llegamos en el devenir de la historia, por ejemplo, a la Revolución Francesa y la influencia que también tiene todo en los estados, en Latinoamérica, tiene que ver mucho con la concepción de la soberanía del pueblo. La soberanía dejaba de estar en manos del monarca, o de la monarquía, como en ese entonces era, y pasa a ser el único soberano el pueblo. Y esto tiene una consecuencia práctica inmediata, que es el Parlamento como principal poder del Estado. Claro que mucho nosotros citamos a la Revolución Francesa, sin embargo poco se ahonda, y eso es una expresión de ingratitud con la propia historia, lo acontecido en Reino Unido o en Inglaterra precisamente 2 siglos antes, sobre todo con la Revolución Gloriosa de Guillermo de Orange en 1680, cuando ya se consolida el modelo parlamentario en dicho país y la supremacía del Parlamento tiene un rol importante. La supremacía del Parlamento, como el principal poder del Estado, tiene una consecuencia directa, al menos en el contexto inglés y en el contexto francés, que es la sumisión del Ejecutivo. Y aquí es donde empieza a hablarse un poco del tema de control judicial. Las normas que saca el Parlamento, que ahora es el primer poder del Estado, pareciera que en algún momento debieran tener algún límite, no debería, en todo caso, haber una naturaleza ilimitada en la concepción que tiene el Parlamento para poder legislar sobre lo que cree conveniente o no. Y uno de los primeros que en Francia empieza a analizar esta situación es el Abad Sieyès, quien, como ustedes bien sabrán, tiene un texto muy famoso que es ¿qué es el tercer Estado? Y junto a otros escritos empieza a hablar de este tema de lo que él, por ejemplo, denomina el jurado constitucional. Pero sigue habiendo un control del Parlamento por cuanto el Parlamento en principio podría hacer este propio control. De hecho, la Constitución francesa de 1799 establecía que el Senado pudiera tener la competencia para declarar como inconstitucionales actos del gobierno y del tribunado. Pero claro, no del Parlamento, que finalmente era quien expedía la ley. Y esto es parte de la propia dinámica de la historia francesa. En Francia, por ejemplo, en 1852, también se crean unas competencias similares para que se examinen si las leyes constituían o no una reforma constitucional. No si es que la ley era conforme a la Constitución, pero si es que la ley era una reforma constitucional como tal. Y hay así una serie de intentos en el contexto francés, por ejemplo, donde se trata de realizar este control normativo. Entre los antecedentes más claros, sin embargo, Francia no figura el país
ejemplar, por así decirlo. Lo es Reino Unido, o Inglaterra, hablemos concretamente, y posteriormente Estados Unidos. Como bien saben, en 1610 en Inglaterra se resuelve el famoso caso Bonham, donde es la primera vez, o el primer antecedente claro que se tiene de una aplicación respecto a una ley que aparentemente contradecía no una constitución, porque el modelo inglés no tiene una constitución, pero sí la práctica del common law. Y el caso ícono, el caso más importante, por así decirlo, que es el caso Marbury versus Madison de la Corte Suprema de 1803, donde queda claramente establecido el parámetro de control de constitucionalidad en dicho país. Dicho país, en principio, no tiene un control concentrado como lo tiene el Perú, donde se pueden aplicar o donde se pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos para todo el territorio, sino simplemente la inaplicación de la norma para ciertos casos. Sin embargo, en el contexto del derecho británico y posteriormente el derecho norteamericano, en el contexto de la existencia de precedentes, esto prácticamente tiene unas consecuencias que hace que si una norma es inaplicada bajo ciertas circunstancias por la Corte Suprema, lo normal es que los tribunales de menor jerarquía, siguiendo la tradición jurídica de precedentes, también procedan en aplicación. Básicamente, en este caso, como probablemente ya lo habrán discutido acá, por lo que voy a señalarlo de manera bastante breve, estaba en razón a la denegatoria del presidente Jefferson de ese entonces para hacer efectivo el nombramiento de una serie de jueces, incluyendo Marbury, en las competencias correspondientes. Ellos plantean un mandamus que más o menos sería algo así como una acción de cumplimiento en el Perú, exigiendo que la Corte Suprema obligue a Jefferson a que su nombramiento sea efectivo, porque era un nombramiento que había sido firmado en las últimas horas del gobierno anterior de Adams, tenía el sello, tenía la firma de ese entonces, que precisamente era Marshall, que ahora era juez de la Corte Suprema. Entonces, el caso era muy complejo por varias motivaciones quizás extrajurídicas, probablemente motivaciones políticas. En ese entonces el país tenía una grave tensión política organizacional, estaban los republicanos de ese entonces, que tenían a la cabeza al presidente Jefferson, que por fin habían llegado al poder, y ellos creían o no creían en un poder muy concentrado, creían más que todo en las autonomías que podían tener los estados federales, y por ende tampoco tenían mucha confianza en la Corte Suprema. Por otro lado estaban los federalistas de ese entonces, Adams, el presidente saliente, por ejemplo, que sí tenía una concepción distinta y por ello había un conflicto político que hacía poco probable que el resultado de la Corte Suprema sea exigente. Era evidente que había la necesidad de hacer efectivos estos nombramientos. Había un documento firmado por el presidente, sellado por el presidente y que tenía que ser entregado a las autoridades y que tenía que hacerse efectivo el cumplimiento de la misma, del mismo documento. ¿Qué pasaba? Lo que decían los jueces supremos era una cosa muy cierta. Estaban contra la espada y la pared. La norma le daba la razón a los jueces. Tenían que hacerse efectivo su nombramiento. La norma que posibilitó que los jueces lleguen a la Corte Suprema exigía que la Corte Suprema diga que este pronunciamiento o tenía que haber una orden de acatamiento a, a ese documento donde se designaba a los jueces como tales. El problema era que si la Suprema fallaba en favor de los jueces, probablemente Jefferson y el gobierno simplemente desconozca el fallo y no tenga ningún temor. Y esto tendría la consecuencia de debilitar el papel de la Corte Suprema que recién empezaba a consolidarse. Por otro lado, si es que la Corte fallaba en favor de Jefferson, es decir, señalando que no había una obligatoriedad de hacer efectivos los nombramientos de los jueces, ya también el mensaje era que la Corte Suprema cedía a la presión o temía el poder del jefe de Estado, que era el presidente Jefferson. Entonces, cualquiera que sea la decisión, la Corte Suprema tenía todas las de perder. En un proceso o en un periodo, además, donde recién se trataba de consolidar a este tribunal en los Estados Unidos. Entonces, Marshall, el juez ponente y el presidente en ese entonces de la Corte Suprema, tiene una habilidad para resolver el problema de una u otra manera, satisfaciendo a ambas partes y sin que su pronunciamiento tenga que ser efectivo. Marshall se pregunta, ¿hay una ley que socorre a los jueces? Sí la hay. Esa ley hace que nosotros, como Corte Suprema, podamos obligar al gobierno a hacer efectivos los nombramientos. Sí lo hay. Y la tercera pregunta es, ¿esa ley está de acuerdo con la Constitución? Y la respuesta es no.
la ley que permitía que los jueces vayan directamente a la Corte Suprema sin pasar por los tribunales federales, porque la Constitución establecía solamente dos supuestos, que eran controversias de estados y controversias de cónsules, para acceder directamente a la jurisdicción de la Corte Suprema. De esta manera, la Corte hábilmente señala que sí había una obligatoriedad de nombrar a estas personas en su cargo y de hacer efectivo el nombramiento, pero que lamentablemente como Corte ellos no podían obligar al gobierno a hacer tal cosa, porque primeramente Marbury y los demás jueces debían pasar por los tribunales federales. Resolvía la controversia de una manera magistral. Hay un libro de un actual juez de la Corte Suprema, que además está desde los años 70, porque ustedes sabrán que los jueces norteamericanos son nombrados de manera indeterminada, donde él narra un poco cuál es el trasfondo de esta decisión y cómo fueron las negociaciones, ¿no? El libro es de Breyer, me parece que lo tengo en PDF, así que lo voy a dejar en mano de la organización para que quienes deseen ahondar un poco más en esta historia lo puedan hacer. Lo cierto es que Marbury versus Madison dan un empuje, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, respecto a lo que podría ser el tema de un control constitucional en las normas, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, hay un antecedente de una aplicación similar, que es el caso de Luis Pardo en 1919, y unas discusiones sobre si esto o no se aplica, o este modelo se aplica o no en nuestra jurisdicción nacional. Los antecedentes históricos no los voy a ahondar con mucha precisión por el tema del tiempo, pero por ejemplo podemos mencionar que en 1856, en la Constitución Liberal de ese entonces de Castilla, ya había una norma en ese entonces que hacía referencia a este control constitucional. En la Constitución del 23, del 20 y el 33 se discute si se aplica o no, pero donde finalmente se consolida un control constitucional como tal en el Perú es en 1979, con la 1979 con la Constitución que venía después del gobierno de la dictadura militar. Básicamente, la Constitución del 93 sigue el mismo esquema, no hace muchas variaciones, en el sentido de que adopta un modelo concentrado de control constitucional de las leyes, del modelo austriaco planteado por Kelsen, en el sentido de la existencia de un tribunal especializado que se dedique a resolver estas controversias. Dicho ello, dicho este antecedente que yo creo que es importante, pero sin embargo me hubiera gustado andar un poco más para entender la figura del control constitucional en las leyes, vamos a empezar a expresar o a explicar cómo es que se desarrolla este procedimiento en el Perú. Hay una serie de características en el proceso de inconstitucionalidad. Primero es que la finalidad es la supremacía normativa de la Constitución. Y esto tiene que ver mucho también con la consolidación del constitucionalismo, porque anteriormente, antes de arribar a la figura del Estado constitucional, ahora estamos en el Estado constitucional de derecho, pero antes de arribar a la figura del Estado constitucional, estábamos en la figura del Estado legal, donde la Constitución solamente era una norma política, pero no era una norma jurídica, y por ende la legislación que podía realizarse en un país no necesariamente pasaba por un examen de constitucionalidad o de compatibilidad constitucional con la Constitución. Sin embargo, claramente después de lo acontecido en la década de los 40 del siglo XX, no solamente hay un rebrote en el derecho internacional por hablar del tema de normas internacionales o el tema de los derechos humanos, sino también los tribunales nacionales y el constitucionalismo nacional empieza a ahondar en la necesidad de hacer de la Constitución no únicamente una norma política, sino sobre todo la finalidad de constitucionalidad claramente es la supremacía normativa de la Constitución. Otra característica de este proceso es que se realiza en única instancia, únicamente lo puede ver el Tribunal Constitucional, no lo puede ver el Poder Judicial, y la decisión que tome el Tribunal Constitucional en ese sentido será definitiva. Finalmente, y este es otro aspecto importante, es que para declarar la inconstitucionalidad de una norma se requiere de 5 votos conformes. Si bien la ley orgánica del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional es claro con esta norma de los 5 votos, yo creo personalmente que en determinadas circunstancias el Tribunal Constitucional ha resuelto inconstitucionalidades veladas, por así decirlo, únicamente con 4 votos. Por ejemplo, me pongo a pensar en el caso de moción de censura y crisis de gabinete ministerial número 1, ¿no? El caso resuelto por el Tribunal Constitucional en el 2018, me parece que el expediente es el 006, donde el tribunal hace una interpretación de la norma, que claramente era inconstitucional, pero como no tenía los 5 votos, no declara inconstitucional a la norma, sino hace una interpretación de cómo debería interpretarse la norma, y con 4 votos resuelve infundada la demanda, pero con una interpretación que en la práctica la hace inconstitucional.
Este tema será para otros debates, la verdad es que es bastante extenso y complejo, pero si algo nos importa, o si algo a mí me importa es que quede claro acá que se necesitan 5 votos como tales para aclarar la inconstitucionalidad de una norma. El proceso de inconstitucionalidad también busca 2 dimensiones, una objetiva, la que señalé anteriormente, que era la tutela de la supremacía normativa de la Constitución, ninguna ley puede contravenir, y también una dimensión objetiva que es la protección de los derechos humanos. Mediante esta protección subjetiva, tú, al abordar una norma y evaluar si es compatible o no con la Constitución, de una u otra manera también estás preservando la protección de los derechos constitucionales, fundamentales o humanos, como decían denominarlos, de todos los ciudadanos. Como dije, esto viene además ya en una misma línea desde la Constitución de 1979 y la Constitución del 93 reitera la fórmula. Creo yo que al reiterar la fórmula obvia algún más adelante, pero es lo importante hasta acá. Es un proceso posterior a la promulgación de la ley, y digo posterior porque en algunos países existe el modelo de control preventivo de constitucionalidad, donde antes de la promulgación se puede evaluar si es que la ley es constitucional o no. El modelo peruano es un modelo posterior, donde una vez publicada la ley es que recién se puede cuestionar la constitucionalidad como tal. No hay medidas cautelares, a diferencia de otros procedimientos, como por ejemplo la acción competencial. Perdón. Acá no se aceptan las medidas cautelares, y tampoco hay la posibilidad de un abandono ni desistimiento. ¿Por qué no hay la posibilidad de un abandono y desistimiento? Porque se entiende, y esto está reconocido en el Código Procesal Constitucional, que cuando tú estás abordando un proceso respecto a jerarquías normativas o supremacía de la Constitución, ya no es un conflicto subjetivo entre partes, sino es un conflicto que requiere la atención constitucional de derecho. Por ende, si una vez iniciado el proceso, el demandante desiste o abandona, igual de impulso el Tribunal Constitucional debe impulsar y seguir con el procedimiento que está llevando a cabo. ¿Qué analizamos nosotros cuando estamos en un proceso de inconstitucionalidad? Infracciones de la Constitución que puede darse de manera directa o indirecta, total o parcial, o por el fondo o por la forma. Estas 3 maneras de analizar las infracciones de la Constitución, como pueden ver, está reconocido en el artículo 75 del Código Procesal Constitucional, y básicamente hacen referencia a lo siguiente. Una infracción a la Constitución directa. Por ejemplo, sacamos una ley, no sacamos nosotros, el Congreso saca una ley que claramente afecta el tema de los contratos ley. La semana pasada el Tribunal Constitucional ha expedido la sentencia 006-2020, donde señala que la ley que suspende el cobro temporal de los peajes es inconstitucional por contravenir directamente el artículo 62 de la Constitución. La norma, de manera directa, contraviene a la Constitución, específicamente el artículo 62. Pero puede haber infracciones a la Constitución de manera indirecta, y acá se aplica lo que el tribunal ha denominado el bloque de constitucionalidad, que lo vamos a ver más adelante. No voy a ahondar mucho en esto, lo voy a ahondar en la siguiente diapositiva porque es un poco más complejo, pero acá en la inconstitucionalidad de manera indirecta ya no se cuestiona la compatibilidad de la ley con la Constitución, sino lo que se cuestiona es la compatibilidad de la ley con una norma de desarrollo constitucional. La vamos a ver a continuación, pero esa es la primera idea que nos podría ir quedando. Hay infracciones a la Constitución, totales o parciales. Yo emito una ley y cuando la cuestiono ante el Tribunal Constitucional, creo que la totalidad de la ley es inconstitucional. Por ejemplo, en el caso de la ley de suspensión de peajes, que era además de solo un artículo, el tribunal decide que toda la ley es... Pero en el sentido de que una ley que tiene 20 artículos, solamente tiene vicios de inconstitucionalidad en 5 artículos. Se declara la inconstitucionalidad de 5 artículos y se declara la constitucionalidad de los otros 15 restantes. Finalmente, hay una infracción a la Constitución que puede ser por el fondo o por la forma. El ejemplo que estoy usando sobre la ley de peajes era claramente una infracción a la Constitución por el fondo. Hay una vulneración hacia una norma de carácter material, o hacia una disposición de carácter material, que es el artículo 62 de la Constitución. Pero puede haber una vulneración por la forma cuando no se adopta el procedimiento requerido para la promulgación de la ley. Vamos a verlo con ejemplos. Imaginémonos que vamos a sacar una ley orgánica, pero no nosotros, el Congreso.
El Congreso va a sacar una ley orgánica. Para sacar una ley orgánica tú necesitas una mayoría cualificada, no necesitas una mayoría simple. Pero por algún error la promulgas con una mayoría simple. Obtienes 70 votos, que no es la mayoría cualificada, y con 70 votos tú promulgas la ley, sin que la ley requiera esa votación, porque al ser una ley orgánica requiere una mayoría cualificada. Aquí, si es que esta norma se somete a una cuestión constitucional, ante el Tribunal Constitucional, en principio no estaríamos analizando el contenido material de la norma, lo que estaríamos cuestionando y analizando sería el procedimiento que se adoptó para adoptar la norma. Y en este caso, claramente la norma, por ejemplo, sería declarada inconstitucional porque no se adoptó el procedimiento requerido para esta clase de normas. El vicio está en una formalidad, por eso es la inconstitucionalidad por la forma. Donde se presentan estos casos, por ejemplo, son en las delegaciones al Poder Ejecutivo. Cuando el Congreso decide delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, lo hace señalando bajo qué condiciones, en qué tiempo y sobre qué materias debe regular o reglamentar, o bueno, legislar, mejor dicho. El Ejecutivo lo puede hacer, pero si posteriormente se analiza, o uno decide cuestionar, por ejemplo, que se ha legislado fuera del plazo dado por el Congreso, o se ha legislado sobre materias que el Congreso no autorizó, podríamos estar también en una inconstitucionalidad por la forma. El vicio radica en la forma o en la formalidad que se realizó para adoptar la ley. Había dicho que iba a explicar acá un poco más sobre la inconstitucionalidad indirecta, o una infracción a la Constitución de manera indirecta, y esto básicamente se da por lo que se denomina como el bloque de constitucionalidad, reconocido en el artículo 79 del Código Procesal Constitucional. Y esto habla sobre los principios de interpretación, ¿no? Lo que dice el artículo es lo siguiente: para apreciar la validez constitucional de las normas, el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que dentro del marco constitucional se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. Hay unas leyes o un grupo de leyes o normas, para hablar en términos generales, sobre las cuales el Tribunal Constitucional entiende que son normas que desarrollan el marco competencial o atribuciones de los órganos constitucionales y sobre los cuales se puede usar como un parámetro de constitucionalidad. Si es que una ley contraviene a una de estas normas que desarrollan preceptos constitucionales, podríamos estar hablando de una inconstitucional indirecta. No es acá que la ley choca con la Constitución como tal, eso sería una inconstitucionalidad directa, sino acá la Constitución está a un lado y lo que analizamos es si es que la ley promulgada entra en conflicto con una norma de desarrollo constitucional que podría ser una norma del bloque de constitucionalidad. ¿Cómo identificamos qué normas forman parte del bloque de constitucionalidad? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional señala, en la hipótesis de infracción indirecta, donde el parámetro de control es la norma de referencia a partir de la cual el tribunal evaluará la validez de la ley, está integrado por la Constitución, pero también por las leyes a las que ésta confirió la capacidad de limitar a otras normas de su mismo rango. También dice, ¿no? Las normas del bloque de constitucionalidad se caracterizan por desarrollar y complementar los preceptos constitucionales relativos a los fines, estructura, organización y funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales, amén de precisar detalladamente las competencias y deberes funcionales de los titulares. Claro, no es tarea sencilla determinar cuáles son las normas del bloque de constitucionalidad, o no lo es en todos los casos. Claramente, por ejemplo, las leyes orgánicas que desarrollan el funcionamiento y las competencias de los poderes del Estado, notoriamente son normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ciertas ordenanzas? El conflicto es un poco más difícil, no es tan claro determinar si es que forman o no parte de este bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, el tribunal también ha dicho que dentro de este bloque de constitucionalidad están las normas sobre la producción jurídica, es decir, normas que por un lado hablan sobre la forma de producción jurídica de las normas, y por otro lado, normas sobre el contenido de la normación. Puede sonar súper complicado, pero vamos a poner un ejemplo que quizás nos ayude a ilustrar un poco esta situación. La Municipalidad de Caraballo en el año 2015-2014 emitió una ordenanza municipal
donde determina que todas las avenidas públicas del distrito de Caraballo son zona intangible, y por lo tanto, en esta zona no puede haber comercio ambulatorio. La Municipalidad de Caraballo emite una norma que señala que está prohibido prácticamente el comercio ambulatorio en toda la zona. Pero hay una ordenanza metropolitana de la Municipalidad Metropolitana de Lima que desarrolla las competencias que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima, y dentro de las competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, delimitadas por esta otra ordenanza municipal, está la posibilidad de que ellos determinen o no la intangibilidad, y sobre todo la prohibición de que se declare la intangibilidad de toda una zona de un distrito. Claramente la norma de Caraballo, la ordenanza municipal de Caraballo, contravenía, o es contraria, choca, colisiona con la ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Si es que nosotros no trabajáramos con el bloque de constitucionalidad, bueno, habría un problema de normas, un conflicto de normas, y habrían otros métodos para resolver. Pero dado que el Tribunal Constitucional acá entiende que esta ordenanza metropolitana es una norma que desarrolla contenidos y competencias de las municipalidades, es una norma que forma parte del bloque de constitucionalidad, y por ende, el conflicto entre estas dos ordenanzas municipales se resuelven bajo una decisión de constitucionalidad. Y por ende, dado que la ordenanza de Caraballo contraviene la ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima, estamos ante una situación de inconstitucionalidad indirecta de la Constitución. Inconstitucionalidad indirecta de la ordenanza municipal de Caraballo, para decirlo con mayor precisión. En la jurisprudencia del TC, por ejemplo, se ha abordado a las leyes orgánicas como normas del bloque de constitucionalidad. Creo que acá es el ejemplo más claro de cuando una norma forma parte o no del bloque de constitucionalidad. Las leyes ordinarias, eventualmente, la ley universitaria, por ejemplo. El reglamento del Congreso, que funciona como una ley orgánica, también entraría acá. Si yo, por ejemplo, quiero analizar si es que una norma fue promulgada siguiendo el procedimiento para evaluar si acá hay una inconstitucionalidad por la forma, debo recurrir no a la Constitución, porque la Constitución solamente me dice cosas generales sobre el proceso de producción normativa. Ahí es el reglamento del Congreso quien me especifica los plazos, las etapas, las votaciones requeridas. Entonces, si es que una elección o si es que una norma ha sido promulgada sin observarse el reglamento del Congreso, estaremos claramente en una inconstitucionalidad indirecta. Y los tratados internacionales también han sido reconocidos como parte del bloque de constitucionalidad. ¿Contra qué se interponen las demandas de inconstitucionalidad? Solamente contra ciertas normas, no contra todas las normas, y esto está establecido en el artículo 200, inciso 7 de la Constitución, y el artículo 77 del Código Procesal Constitucional. Es contra las leyes, contra los decretos legislativos, contra los decretos de urgencia, contra los tratados, contra los reglamentos del Congreso, contra normas regionales de carácter general y contra ordenanzas municipales. Son todas las señaladas por la Constitución. En el desarrollo jurisprudencial del tribunal, por ejemplo, se ha hablado de las resoluciones legislativas como una posibilidad, pero debe tenerse en cuenta que las resoluciones legislativas abordan una serie de disposiciones que no necesariamente todas van a ser pasibles de ser cuestionadas en sede constitucional. Por ejemplo, mediante una resolución legislativa, yo puedo hacer una modificación al reglamento del Congreso. La última modificación al reglamento del Congreso, que es sobre el sistema de votación virtual, fue hecho mediante una resolución legislativa. Claramente, en virtud de esta resolución legislativa, yo puedo analizar la constitucionalidad o no de la modificación. Pero ¿qué pasa si estoy ante una resolución legislativa que otorga una pensión de gracia a un artista famoso? Claramente es una norma que no tiene efectos generales y por ende no es pasible de ser sometida a una controversia constitucional ante el Tribunal Constitucional. Esta división o esta precisión que hace el artículo 207 de la Constitución, además, en un momento permitió una interpretación errada, que era la siguiente. Dado que yo puedo cuestionar la constitucionalidad de un tratado, porque según este artículo, el tratado tiene rango legal, claramente en la normativa jerarquía peruana están la Constitución y los tratados con un rango legal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en el año 2004 resolvió un caso muy famoso donde señaló que el artículo 200, inciso 7 de la Constitución debe interpretarse de una manera distinta, señalando que los tratados de derechos humanos sí tienen rango constitucional, en tanto que los tratados que versan sobre otras materias tendrán rango legal, como sí establece el artículo 200, inciso 7 de la Constitución.
¿Quiénes pueden presentar la demanda de constitucionalidad, o de inconstitucionalidad, perdón? En primer lugar, el presidente de la República, pero para ello requiere el acuerdo del Consejo de Ministros. Si es que se presenta una demanda de inconstitucionalidad sin el acuerdo del Consejo de Ministros, simplemente se declarará inadmisible y se pedirá al presidente de la República o al procurador del Poder Ejecutivo, para hablar de manera precisa, que anexe el acuerdo del Consejo de Ministros que autoriza a este a presentar la demanda de inconstitucionalidad. El fiscal de la Nación, que también requiere un acuerdo o una constancia del acuerdo de la Junta de Fiscales, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, donde también se exige la certificación por el oficial mayor respecto a las firmas que están consignadas en la demanda de inconstitucionalidad que se presenta, 5.000 ciudadanos, donde también se requiere que el Jurado Nacional de Elecciones certifique que existe una firma de 5.000 ciudadanos, y claro, esto tiene lógica porque ya sabemos que en el Perú es muy fácil hacer firmar incluso a los muertos, ¿no? Entonces, tiene que haber una certificación por parte del Jurado Nacional donde quede claro de que estas 5.000 firmas son válidas y no tienen ningún vicio. También pueden presentar una acción de inconstitucionalidad los gobernadores regionales, con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, y finalmente los alcaldes provinciales, con acuerdo de su consejo en materia de su competencia. Ojo, para los gobernadores regionales se exige el acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, no del Consejo Regional, sino del acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, que es distinto, y para el caso de los alcaldes, sí el acuerdo del Consejo Provincial o Distrital, dependiendo la impugnación que se realice. Y finalmente los colegios profesionales, donde también tiene que haber una certificación de la autorización de la Junta Directiva para presentar la acción de inconstitucionalidad. Además, en el caso de los colegios profesionales, hay una garantía adicional, es que la norma impugnada tiene que ser de acuerdo a una materia de interés de los colegios profesionales. Por ejemplo, se ha impugnado varias veces reformas respecto a las leyes que norman la carrera de los médicos, el tema de los sueldos o las remuneraciones de los médicos. Y quienes han impugnado estas normas han sido los colegios médicos del Perú. Y esto tiene una lógica en la que dice el Tribunal Constitucional. Puedes impugnar como colegio siempre y cuando sea una norma de tu trascendencia o de tu importancia o esté vinculada a tus actividades o funciones profesionales. ¿Qué pasa en el colegio de abogados? En el caso de colegios de abogados, ha señalado que ellos sí tienen una posibilidad de cuestionar normas de manera más amplia, en tanto que la función precisamente del colegio de abogados, al menos en teoría, ¿no? Porque en la práctica yo creo que no es así, es vigilar y tener en cuenta la constitucionalidad y el respeto de las normas y la supremacía normativa de la Constitución. Entonces, claro, en el caso de los colegios de abogados va a haber una interpretación más amplia, en el sentido de que ellos sí tienen la posibilidad de cuestionar normas de carácter general y no únicamente abocadas a temas específicos, como sí es la restricción existente para otros colegios profesionales. Los plazos es otro tema importante. Para interponer los plazos, según el artículo 100 del Código Procesal Constitucional, tenemos 6 años para cualquier norma, es decir, para leyes, decretos legislativos, ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, etcétera, etcétera. Y para el caso de los tratados tenemos 6 meses para interponer la norma. Dos cuestiones sobre esto, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se cuestionó la constitucionalidad del tratado sobre la prescripción o la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El problema era que el tratado había sido aprobado por el Congreso peruano en el año 2003, 2004, pero la constitucionalidad, bueno, la inconstitucionalidad del mismo fue sometida al tribunal en el año 2008. Es decir, 4 o 5 años después del plazo de los 6 meses. Claro, los demandantes no cuestionaban el tratado como tal, cuestionaban la resolución legislativa que aprobó el tratado. Recuerden que bajo el artículo 55 y 56 de la Constitución, cuando los tratados hablan sobre derechos humanos, sobre temas vinculados a la seguridad o soberanía nacional, el tratado no basta que sea aprobado por el presidente de la República, sino debe pasar también por el Congreso de la República. Y el Congreso, como aprueba este tratado, lo hace mediante una resolución legislativa. Entonces, claro, los demandantes, sabiendo que se les había vencido el plazo de 6 meses, no cuestionaron el tratado como tal, sino cuestionaron la resolución legislativa. El Tribunal Constitucional entendió que esto en verdad no era acorde a lo que establecía el Código Procesal Constitucional y que en el fondo
el cuestionamiento no era a la resolución legislativa, sino al tratado, y por ende se aplicaba el plazo de los 6 meses. Además, otra precisión importante que hizo en este caso es que en este caso el demandado no solamente es el Congreso de la República, sino el Poder Ejecutivo, por lo que la demanda se tiene que correr traslado a ambas instancias, tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa si es que hay una norma evidentemente inconstitucional, claramente inconstitucional, al menos para un caso concreto, pero ya pasaron los 6 años desde su promulgación? ¿Qué opción puedo tener? Si yo como ciudadano veo que hay una norma que es claramente inconstitucional. El Código Procesal Constitucional reitera que en casos en los cuales se venza el plazo prescriptorio para la interposición de una demanda de inconstitucionalidad, de todas maneras la persona puede recurrir al control difuso solicitando la inaplicación de la norma. Para el caso concreto, entiendo que ya en las sesiones previas han analizado control difuso y el tema de inaplicación de normas mediante procesos de amparo, por ejemplo. Entonces, si es que se te venció el plazo de los 6 años, y esa norma es inconstitucional, tú puedes pedir su inaplicación por medio de un proceso de control difuso. No lo mencioné al inicio, creo que es un buen momento para hacerlo, pero en los diseños constitucionales y procesales constitucionales se habla de lo que es el control difuso y el control concentrado. Lo que estamos estudiando ahora es el control concentrado, en el sentido de cuestionar directamente ante un tribunal especializado, como es el Tribunal Constitucional, la constitucionalidad de una norma para que ésta determine con efectos generales si debe ser expulsado o no del ordenamiento jurídico, y en el caso de los procesos abstractos, estamos en el cuestionamiento sobre casos concretos donde se aplica o se inaplica una norma por un juez, válidamente el Tribunal Constitucional, bueno, por el Tribunal Constitucional en su conjunto, por un juez del Poder Judicial. Otro aspecto que creo es importante señalar en el tema de los tratados es desde cuándo se cuestiona o desde cuándo empieza a correr el plazo para cuestionar un tratado. Claro, se dice 6 meses, pero 6 meses ¿de dónde? 6 meses desde que se firma el tratado, 6 meses desde que el Congreso aprueba el tratado mediante una resolución legislativa, 6 meses desde que el presidente, mediante decreto supremo, ratifica el tratado, o 6 meses desde la entrada en vigor del tratado. El Tribunal Constitucional ha señalado que el plazo de los 6 meses se cuenta una vez entrado en vigor el tratado. Por lo que esto puede generar que un tratado que ha sido negociado por meses y que además ha esperado un periodo prolongado para el inicio de vigencia no sea cuestionado todavía, pero se vayan preparando las herramientas argumentativas necesarias para que una vez que entre en vigencia pueda ser cuestionado. Y la lógica de establecer un plazo distinto tiene que ver con una normativa internacional y precisamente con los artículos de la Convención de Viena y el derecho de los tratados. Uno de los principios básicos del derecho internacional y sobre todo el derecho de los tratados es el principio de buena fe, o bona fide, como está en los tratados. Si un Estado negocia, firma, ratifica o se adhiere a un tratado es porque tiene buena fe en el cumplimiento de hacerlo. Tiene buena fe en cuanto al cumplimiento que va a tener el tratado y buena fe respecto a los otros países que forman parte del mismo. Si es que yo luego de 5 años, aplicando el plazo para cualquier norma, voy a declarar la inconstitucionalidad de un tratado, habré afectado la buena fe o el principio de buena fe respecto a lo que se exige en la normativa internacional. Por eso es que el plazo de 6 meses busca seguridad jurídica y también cumplir y garantizar el principio de buena fe frente a otros países o frente a otras organizaciones internacionales. Hay una serie de datos mínimos que exige, lo voy a dejar en la diapositiva para que lo puedan revisar. La verdad es que me acabo de dar cuenta que estamos volando contra el tiempo. Lo mismo acá, lo de las certificaciones que les dije, también lo pueden verificar con más calma luego en las diapositivas. Y hay una serie de causales, ¿no? Cuando no cumplimos con estas certificaciones que señala el artículo 102, por ejemplo, cuando 25% del número legal de congresistas cuestiona una norma, pero no adjunta el certificado del oficial mayor señalando que esas firmas son válidas, se declara la inadmisibilidad y se da un plazo al demandado para que subsane y presente el documento requerido. Pero hay 3 situaciones donde simplemente se declara la improcedencia de la demanda y no hay posibilidad de subsanar el error. El primero es cuando el tribunal carezca de competencia para conocer la norma, y esto básicamente es cuando se cuestiona una norma de carácter infralegal y distinta a las reconocidas en el artículo 200.3. Si yo cuestiono, por ejemplo, un decreto supremo, el decreto supremo no está contemplado en las normas pasibles de ser cuestionadas en sede constitucional, y por ende el tribunal señalará que no tiene competencia y por ende declarará la improcedencia de la demanda.
Otra circunstancia es cuando el tribunal hubiera desestimado una demanda de inconstitucionalidad sustancialmente igual en cuanto al fondo. Si es que el tribunal ya tuvo la posibilidad de analizar una demanda donde se cuestionaba el mismo artículo de una ley o la misma ley, ya tuvo una resolución, sea fundada o infundada, se declarará la improcedencia de la demanda porque ese caso ya fue resuelto por el Tribunal Constitucional. Finalmente, la otra causal de improcedencia es cuando ésta se interpone fuera del plazo de 6 años para las leyes o 6 meses para el tema de los tratados. En estos casos no hay posibilidad de subsanar, simplemente se declara la improcedencia. Acá tenemos el desarrollo del proceso, también lo voy a dejar para que vean. Hay una serie de plazos que están contemplados en el Código Procesal, pero no lo he puesto porque no se cumplen, y no se cumplen porque no quieren, sino porque es materialmente imposible de cumplir. Por ejemplo, se dice que después de la audiencia pública se se emita sentencia 30 días después, lo cual es materialmente imposible, aunque hay que reconocer de que en los últimos tiempos el tribunal ha tenido una celeridad con la resolución de los casos. Por ejemplo, la ley que se declaró inconstitucional hace 2 semanas, o la semana pasada, mejor dicho, fue una ley que fue promulgada por el Congreso en junio, y ahora a fines de agosto se declaró la inconstitucional. Entonces es un proceso que ha demorado casi 2 meses y es un periodo importante. Claro, hay que tener en cuenta la naturaleza del caso. Era un caso que mientras más se demoraba en responderse o en resolverse, las consecuencias seguían siendo negativas. Y de hecho creo que igual van a ser negativas porque las concesionarias tienen todo el derecho, toda la libertad y sobre todo toda la razón de irse al CIADI, que es el Tribunal de Arbitraje Internacional, para demandarnos por haber vulnerado contratos ley por medio de una norma general, que es lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero esta semana, el día de ayer o antes de ayer, el tribunal ha sacado otra sentencia respecto a no me acuerdo respecto a qué fue la sentencia, déjenme acordarme. Ok, era una norma promulgada por el Congreso de la República que excluía a los miembros del Poder Judicial, al personal, a todos los trabajadores del Poder Judicial de la carrera del servicio civil. Lo que el tribunal dice es que bajo ciertas excepciones y debido a la naturaleza del cargo, claramente van a haber ciertas funciones o ciertos funcionarios que van a ser excluidos de servir. Por ejemplo, los diplomáticos, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, los profesores que tienen su propia ley de la carrera magisterial, los jueces que tienen sus propias leyes de ascenso. Los demás no deben ser excluidos. Y esta ley lo que hacía era excluir al personal jurisdiccional e incluso no jurisdiccional administrativo del Poder Judicial de servir. Estamos hablando de un caso de 2017, 2018, que recién fue resuelto la semana pasada. Entonces ahí se puede ver, por ejemplo, cómo es que claramente en ese caso no se cumplieron los plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional, pero como bien dije, no se cumplen porque materialmente es imposible. Tenemos un Tribunal Constitucional que recibe muchísimas demandas, no solo de inconstitucionalidad, sino sobre garantías como los habeas corpus, los habeas data, las acciones de amparo. Yo personalmente creo que el tribunal debería tener un sistema similar al de los Estados Unidos, de certiorari en el sentido de resolver procesos de inconstitucionalidad, procesos competenciales, y resolver aquellos procesos de garantías como habeas corpus, habeas data, amparo, siempre y cuando el tribunal decida resolverlos, porque el caso puede ayudar a crear un estándar para que los demás jueces del Poder Judicial se guíen a partir de este caso, ¿no? Y creo que esto además permitiría de una u otra manera desconcentrar la labor del Tribunal Constitucional, pero sobre todo permitiría uniformidad en sus pronunciamientos. Acuérdense que el Tribunal Constitucional hoy en día actúa con 2 salas, y no han sido pocos los casos donde en un mismo día 2 casos muy similares han sido resueltos por las 2 salas del Tribunal Constitucional de manera distinta. Entonces hay un problema también de uniformidad impopular, casi pero nadie la sigue, pero creo que esto podría ayudarnos muchísimo, no solamente en el funcionamiento y la labor del Tribunal Constitucional, sino también en el constitucionalismo como tal. Bueno, hay una serie de sentencias del Tribunal Constitucional. El tema no se resuelve en sentencias fundadas o infundadas, hay un poco más allá de esto. Las sentencias estimativas son aquellas sentencias que reconocen como correctos los argumentos del demandante y por ende declara fundada la demanda y se expulsa la normativa del ordenamiento jurídico, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la simple anulación, donde simplemente se deja sin efecto una parte o la integridad del texto del contenido legal.
Sin embargo, el tribunal también tiene las sentencias interpretativas propiamente dichas. ¿Qué sucede acá? En este caso, el órgano de control constitucional, según sean las circunstancias que rodean el proceso constitucional, declarará la inconstitucionalidad de una interpretación errónea efectuada por algún operador judicial, lo cual acarreará una aplicación indebida. Esto tiene mucho que ver, además, con un principio básico en los procesos constitucionales, que es el principio pro legislatore. Tú tienes que analizar el caso como juez constitucional, el Tribunal Constitucional, como magistrado, siempre aplicando el principio en favor del legislador. Tienes que presumir la constitucionalidad de la norma. Y esta presunción de la constitucionalidad de la norma exige que tienes que buscar interpretaciones a la norma que sean acordes con la Constitución antes de declararla inconstitucional. Por ejemplo, en este caso que estoy repitiendo varias veces en la noche, sobre los peajes, más allá de que ninguna de las partes haya hablado del tema, el Tribunal Constitucional abordó, si es que eran acordes con la Constitución, las modificaciones al reglamento del Congreso, sobre todo respecto al procedimiento virtual, que permitían que simplemente el vocero de cada bancada diga, de mi bancada, de los 26 votos, los 26 están de acuerdo. Nadie cuestionó eso, el tribunal sí lo ha cuestionado mutuo propio, dice que esto afecta el principio democrático, el principio de representatividad, el principio de deliberación democrática, pero que esta modificación no va a ser inconstitucional siempre y cuando se le interprete en un sentido concreto, ¿no? Que es la posibilidad de que se interprete de que, si bien es cierto, se puede trasladar el voto, lo que tiene que hacerse lo que tiene que hacer el vocero de bancada es especificar cuál es el sentido del voto de cada congresista. El Congreso de la República no ha asumido esta interpretación, ha hecho algo mejor, que es modificar nuevamente su reglamento, y como habrán podido ver, por ejemplo, hoy día, que se votó en primer lugar la ley sobre el impedimento para postular a sentenciados en primera instancia, y ahora la moción de vacancia, se ha hecho una votación particular donde cada congresista explica su voto, ¿no? Incluso algunos explican el por qué están votando, esto no es necesario, pero sí el sentido del voto. Acá lo que hizo el Tribunal Constitucional es, en vez de declarar la inconstitucionalidad de la norma, lo que dijo es que esa norma va a ser constitucional, pero siempre y cuando se interprete de una manera correcta. Trata de salvar la constitucionalidad de la norma. También hay sentencias interpretativas manipulativas, por ejemplo, en este caso, el órgano constitucional detecta y determina la existencia de un contenido normativo inconstitucional dentro de una norma o una ley con rango de ley. Señala cuál debe ser el sentido que se le debe dar a la norma, y también actúa en favor del principio pro legislatorio, impidiendo que la norma sea inconstitucional y por ende expulsar el ordenamiento jurídico. Acá empiezan los cuestionamientos, ¿no? De las sentencias reductoras y las sentencias adictivas. Aditivas, ¿eh? No adictivas. En las sentencias reductoras se señala que las partes, o frases o líneas es contraria a la Constitución y se elimina esa redacción excesiva o desmesurada. Por ejemplo, yo interpongo una causal para determinar que los delitos de odio son por tales 5 razones. Pero el tribunal entiende que de esas 5 razones, una razón es inconstitucional y elimina esa línea de la redacción. En las aditivas, lo contrario, el tribunal entiende de que puede haber una omisión legislativa en la regulación que se le está dando, por lo que es necesario agregarle una palabra, una línea al texto para transformarlo. ¿Cuáles son las críticas a esta clase de sentencias? Pues es básico, ¿no? Aquí el Tribunal Constitucional ya no está actuando como un supervisor de la constitucionalidad de la ley, sino está actuando como un legislador. Está alterando una norma y la está declarando constitucional. Yo en principio creo que el tribunal sí puede hacer esto, pero las críticas no son pocas, y no solamente se dan en el derecho peruano, ¿no? Se dan en el derecho italiano, por ejemplo, que es donde surge ese tema de las sentencias interpretativas. Y claro, acá lo que se cuestiona es que el legislador simplemente ya no está haciendo la labor de árbitro, sino se está convirtiendo en legislador, el juez constitucional, y está aumentando términos o palabras a una ley para dotarla de constitucionalidad. Finalmente están las sentencias exhortativas, y yo creo que nadie le hace caso, y tiene que haber un mecanismo para obligar o para darle un sentido a la obligatoriedad de una sentencia exhortativa, donde prácticamente el órgano constitucional, el TC, declara la incompatibilidad de una ley con la Constitución. Sin embargo, no dispone su inmediata expulsión del ordenamiento constitucional, sino que recomienda al Parlamento, para que dentro de un plazo razonable, expida una ley sustitutoria con un contenido acorde a las normas.
te exige a ti, Parlamento, que saques una ley o que normes o regules esto para que sea constitucional. ¿Y por qué digo que no es muy eficiente este mecanismo de sentencias? Porque hace casi 18 años el Tribunal Constitucional le ha pedido al Congreso de la República que delimite los procesos de vacancia presidencial respecto al artículo 80.3, no sé si era el 80.3, creo que sí, que es el de la vacancia presidencial, y 18 años después no lo ha hecho y genera los problemas que hoy en día tenemos. El Tribunal Constitucional en ese entonces observó que ese artículo era impreciso, que podía vulnerar garantías y que era necesaria una delimitación por parte del Congreso, pero no ha ocurrido. Entonces, yo creo que debería haber un mecanismo correcto, eficaz y eficiente para que las sentencias exhortativas sean pues efectivas, ¿no? Y finalmente las sentencias desestimativas, donde simplemente el Tribunal Constitucional declarará que el caso es improcedente, inadmisible o infundado y por ende la norma es constitucional. Finalmente, hay una serie de participación de otros sujetos procesales, más allá del demandante y demandado, y estos pueden ser que podrían tener parte en el proceso, como son los litisconsortes facultativos. El litisconsorte facultativo va a ser cualquiera de los sujetos legitimados para interponer una acción de inconstitucionalidad, pero que no fue el demandante ni el demandado. Hay una ley que está cuestionada, por ejemplo, respecto a funciones de la Defensoría del Pueblo, y el defensor del pueblo dice, oye, esta ley me afecta, yo quiero apersonarme el proceso, me apersono como litisconsorte facultativo, formo parte del proceso porque soy uno de los sujetos procesales que tiene la capacidad para cuestionar la constitucionalidad de una norma. Vamos a recordar esto, creo que es bastante importante hacerlo, sobre quiénes son los sujetos que tienen la posibilidad de cuestionar una norma, ¿no? Aquí está el defensor del pueblo. Podríamos preguntar, por ejemplo, ¿por qué no está el Poder Judicial allí? Y la respuesta es bastante simple. Cuando se discutía la Constitución del 93, se había decidido eliminar el Tribunal Constitucional. En ese entonces, la Constitución del 79 establecía el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y se había determinado que esta nueva Constitución no iba a tener un Tribunal Constitucional o un Tribunal de Garantías Constitucionales, y que estos procesos iban a ser resueltos por la Corte Suprema, como lo es, por ejemplo, en Argentina, como lo es en Brasil. Claro, a última hora hubo una presión política de ciertos partidos para mantener el Tribunal Constitucional, y lo mantuvieron, lo restituyeron, pero se olvidaron de modificar la parte de sujetos procesales. Si es que la Corte Suprema resuelve los casos de inconstitucionalidad, no tendría lógica que la propia Corte Suprema pueda cuestionar la constitucionalidad de una norma, porque ella estaría siendo juez y parte. Y por eso inicialmente en la redacción original no se contempló esto. Posteriormente, cuando se restituyó la redacción con el Tribunal Constitucional, no se adecuó el tema de que se pueda permitir a la Corte Suprema cuestionar la constitucionalidad de una norma, pero hoy en día hay 2 o 3 proyectos de ley en el Congreso que van en ese sentido, ¿no? Serían proyectos de reforma constitucional. Ahora bien, también hay la posibilidad de que otros sujetos procesales distintos al litisconsorte puedan participar del proceso, y esto es mediante los terceros, los partícipes o los amicus curiae, ¿no? El partícipe es una institución que válidamente puede verse afectada por la decisión del Tribunal Constitucional y se persona. El tercero va en el sentido de grupos que pueden formar parte del proceso porque sus derechos subjetivos están en riesgo. Por ejemplo, en el caso que les señalé, que ha sido resuelto antes de ayer respecto a la exclusión de funcionarios del Poder Judicial o personal del Poder Judicial de la Ley Servir, como 6 o 7 sindicatos de trabajadores del Poder Judicial a nivel nacional se apersonaron al proceso como terceros. Y finalmente está la figura del amicus curiae, que permite que una institución o una persona se presente a un proceso y presente un escrito dando sus apreciaciones sobre por qué cree que la Constitución o la norma cuestionada es constitucional o no. Esto tiene una lógica que es permitir a la sociedad formar parte del proceso constitucional y hacerse sentir parte de que forman parte de la interpretación de la Constitución, ¿no? Peter Haberle, el gran filósofo constitucionalista alemán, habla de lo que se señala en su teoría del status activus processualis, lo que es la teoría de la sociedad de los intérpretes de la Constitución. Recuerden, por ejemplo, que Karl Popper, el gran filósofo liberal, hablaba de la teoría, la sociedad abierta, y Haberle asume el término y dice, bueno, una sociedad abierta de intérpretes de la Constitución. Si bien el Tribunal Constitucional es el último intérprete de la Constitución,
todos debemos tener el deber de interpretar la Constitución y someternos o participar libremente de la deliberación que pueda haberse respecto a una deliberación de una norma, ¿no? Los criterios para establecer los amicus curiae, en verdad, a mí no me quedan claros. A mí el tribunal me declaró improcedente un amicus que presenté el año pasado, hasta ahora no entiendo por qué, pero la idea es esto, es permitir que la ciudadanía forme parte del proceso de deliberación constitucional para que haya cierta legitimidad en la toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver además con el tema de la concepción del proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Porque muchos dicen, hay un profesor muy famoso que es Jeremy Waldron, que él cuestiona el principio democrático mediante el control de constitucionalidad de las leyes. Y él en sus libros dice, imaginemos un grupo de personas que decide formar un partido político y no tiene mucho apoyo, pero se dedican a hacer proselitismo a nivel nacional, y luego de 15, 20 años logran tener una mayoría en el Parlamento porque logran convencer a los ciudadanos de su propuesta. Claro, eso es algo utópico acá, pero Waldron lo usa usando el ejemplo estadounidense. Y luego de 20 años de lucha y de consolidación política, logra establecer una plataforma parlamentaria lo suficientemente fuerte para expedir leyes, y expide una ley que prohíbe el aborto. Es el ejemplo que usa Waldron. Es un camino largo el que han logrado este grupo de ciudadanos que hoy en día son mayoría del país, y luego de 20 años de lucha, un juez, en este caso la Corte Suprema, declara que su ley es contraria a la Constitución. Y claro, Waldron dice que esto afecta el principio democrático porque 5 jueces, o 9 jueces, o 7 jueces, dependiendo del sistema o el modelo que utilice cada país, tienen la posibilidad de cuestionar una norma que fue adoptada en principio por la mayoría, que representa a un grupo de votantes que en teoría también debería ser la mayoría del país. Y este es el gran debate que existe sobre el control constitucional de las normas, ¿no? Si hay una legitimidad democrática, si no hay una legitimidad democrática. La verdad es que esta ponencia no está orientada a ahondar en este tema, pero no por eso no lo voy a mencionar, creo que es interesante para quienes deseen ahondar. Hay muchas respuestas que se le da a Waldron, hay otros que cuestionan a Waldron. Por ejemplo, Dworkin dice que no hay nada más democrático que un proceso de inconstitucionalidad, porque ante la deslegitimación del Parlamento, que no solamente es una situación nacional, sino una situación prácticamente mundial, recién la atención sobre la constitucionalidad de una norma se da cuando ésta llega al Tribunal Constitucional. Pongamos un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando el Tribunal Constitucional determinó que la prohibición de tener mascotas en el edificio, la norma que establecía la prohibición de tener mascotas en algunos edificios podía tener problemas de constitucionalidad? ¿Cuántos de nosotros sabíamos de la expedición de esta norma? Casi nadie. ¿Se acuerdan cuando el Tribunal Constitucional el año pasado resolvió si es que la exoneración o la exclusión de las corridas de toro de la Ley de Protección Animal era constitucional? Todos nos pegamos a la sentencia y todos estuvimos observando el proceso. Y hubo muchos amicus que se presentaron, muchos terceros, hubo por ahí un par de partícipes, y hubo una legitimidad democrática en cuanto el proceso fue transparente y la sociedad se involucró. ¿Cuántos de todos los que nos involucramos, o al menos quisimos prestar atención a ese proceso, lo hicimos cuando la norma se debatía en el Congreso? Dworkin dice que, por ejemplo, ahí hay una legitimidad democrática en lo que pasa sobre el Tribunal Constitucional. Pero hay dos problemas, ¿no? Por un lado puede ser de que se presione mucho al juez y el juez empiece a resolver en base a la simpatía de la mayoría. Y el otro, creo que es el cuestionamiento más fuerte, es que está bien, puede ocurrir esto en sede constitucional, pero no ha sido diseñado para esto un Tribunal Constitucional, y el espacio para la deliberación pública, el cuestionamiento, finalmente es el Parlamento. Como digo, es un paréntesis a un tema que a mí me parece sumamente rico, y para quienes deseen más adelante quizás ahondar, investigar, escribir sobre este tema, ahí les planteo el tema, y hay una serie de libros que a bien voy a tener que recomendar, ¿no? El primero que recomiendo es el de Waldron, y luego la lectura moral de la Constitución de Dworkin, que creo que son dos textos muy buenos sobre este tema. Finalmente, para cerrar la parte de proceso de inconstitucionalidad, está el tema de los efectos. ¿Qué efectos genera una sentencia de inconstitucionalidad? Tiene efectos generales. La norma es expulsada del ordenamiento jurídico, y esto es lo más importante. Tiene autoridad de costa juzgada, toda vez que no hay un tribunal superior que pueda verificar si la resolución del caso fue correcta o no, tiene la calidad de tal. Sin embargo, hay la posibilidad de interponer
una serie de recursos con posterioridad a la sentencia, como por ejemplo la aclaración, cuando alguna de las partes tiene dudas respecto al sentido correcto de una parte de la sentencia, y acá hay una serie de condiciones procedimentales, como es que la aclaración la pida una de las partes, o la pida dentro del plazo establecido, ¿no? Acá también hay un cuestionamiento sobre la formalidad que se exige respecto a un contenido fuerte. Por ejemplo, recordarán que en el caso del frontón, donde el actual pleno determinó que el sentido del voto del magistrado Vergara Gotelli en el pleno anterior era distinto, esto fue a partir de un pedido de aclaración pedido por el IBL, por APRODE y por el procurador del Poder Ejecutivo, cuando ninguno de los dos era parte del proceso, de los tres era parte del proceso, y fue pedido fuera del plazo establecido. Acá el tribunal no aborda cómo soluciona este problema, pero el trasfondo es uno solo, ¿no? Que es que cuando hablamos de supremacía normativa, de protección de derechos humanos, a veces las formalidades tienen que ceder. Claro, los legalistas, los formalistas, te dirán que la seguridad jurídica se está afectando, y creo que es un ejercicio de ponderación a ver qué tan grave es una cosa para ceder respecto a las formalidades. Y creo que también es parte de un estudio interesante para quienes deseen hacerlo. La sentencia de inconstitucionalidad carece de efectos retroactivos, excepto si es que la sentencia sí desarrolla cuál es la retroactividad que implican sus decisiones. Y esto sobre todo pasa en decisiones respecto a contenido tributario. Aquí el tribunal sí habla sobre cuáles son los alcances en la retroactividad de sus decisiones. Y finalmente, la sentencia produce efectos jurídicos al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Eso es lo del proceso de inconstitucionalidad. Creo que estoy volando en el tiempo, entiendo que era hasta las 8, entonces yo solamente a los organizadores les pido que me den 6 minutos para explicar brevemente la acción de inconstitucionalidad. Lo prometo que lo voy a explicar bastante rápido, y quienes tengan mayores dudas las pueden hacer después en las preguntas o en los materiales que voy a dejar, ¿no? Para quienes estén más interesados. El proceso de acción, de acción popular también es un proceso de control, no solamente de la Constitución, sino también legal. Los antecedentes también son un poco difusos en Perú. Por ejemplo, aparece en la Constitución de 1933, pero tenía otro sentido. En el 63, en 1963, sale una ley orgánica del Poder Judicial donde aborda un poco la acción popular, pero no es efectiva, y yo creo que finalmente en la Constitución del 79, al igual que en el proceso de inconstitucionalidad, es donde se termina de consolidar esta institución como tal, ¿no? ¿Qué cuestionamos en la acción popular? En la acción popular vamos a cuestionar aquellas normas que no están contempladas en el artículo 200.3 de la Constitución. Por ejemplo, los reglamentos. No es una norma con carácter legal, es una norma con rango infralegal, por ende no puedo cuestionar en un proceso de acción popular. ¿Cuáles son las características de este proceso? Procede contra reglamentos, normas administrativas, resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad que las emane, siempre que infrinjan la Constitución o la ley. Aquí la Constitución ya no es el único elemento o el único parámetro de constitucionalidad en el análisis, sino también lo va a hacer la ley. Si un reglamento contraviene la ley, ese reglamento podrá ser declarado nulo a partir de un proceso de acción popular, por ejemplo. Hay una relación bien interesante acá entre acción de inconstitucionalidad y acción popular, que es que los jueces, cuando están resolviendo un proceso de acción popular respecto a una norma cuya constitucionalidad ha sido cuestionada en un proceso de inconstitucionalidad, tiene la obligatoriedad de suspender el proceso hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la inconstitucionalidad de la ley. Claro, la idea de esto es dar una uniformidad respecto a un sentido interpretativo que va a establecer el Tribunal Constitucional. Y lo digo en razón a lo siguiente: quien resuelve la acción popular no es el Tribunal Constitucional, es el único de los procesos de garantía constitucional reconocidos en la Constitución que no llegan al Tribunal Constitucional. Se quedan en el Poder Judicial y la última instancia en la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Es el único proceso que está radicado exclusivamente en el Poder Judicial. La legitimación de la demanda está reconocida en el artículo 84, la puede presentar cualquier persona, no hay una serie de sujetos especialmente legitimados como sí sucede en la acción de inconstitucionalidad, y la competencia de la acción es competencia exclusiva del Poder Judicial, como dije hace unos momentos, ¿no? Puede ser la sala que corresponde en razón de la materia, y finalmente la sala que corresponda de la Corte Superior para los demás casos, y bueno, finalmente lo ve la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema. Otra diferencia con el proceso de constitucionalidad de las normas o inconstitucionalidad de las normas está en que acá sí se permite la interposición de medidas cautelares. Recuerden que en el proceso de inconstitucionalidad
no está permitido las medidas cautelares. Aquí sí está permitido la interposición de medidas cautelares. ¿Debería pedirse o no medidas cautelares y debería aceptarse o no medidas cautelares en los procesos de inconstitucionalidad? La verdad es que es un debate bastante interesante. Creo que el mayor impedimento es la seguridad jurídica y además el principio pro legislatore. Si yo en el proceso de inconstitucionalidad parto del principio de la constitucionalidad de la norma, apoyando la decisión del legislador, una medida cautelar atenta directamente contra este principio pro legislatore, pero creo que también podría generar una serie de problemas con seguridad jurídica en el sentido de que una norma que posteriormente pueda ser declarada válida durante meses o incluso años tendría un efecto distinto, y creo que ahí están los problemas, pero es un tema que no está ajeno al debate y también creo que es uno de los temas más interesantes del proceso de inconstitucionalidad. Otro aspecto importante de la acción popular es que una vez que hay una decisión fundada en primera instancia y la demanda no es impugnada, la decisión no es impugnada, a diferencia de otros procesos donde el proceso muere aquí, lo que sucede en la acción popular es que hay una obligatoriedad de elevar en consulta la decisión pese a que no haya una impugnación a la Corte Suprema. Esta se elevará sin trámite y hay un plazo no mayor de 5 días para que la Corte Suprema pueda determinar los alcances de la decisión que se tomó en primera instancia, ¿no? Y finalmente, un tema que a mí me parece interesante es que en la acción popular hay una imposición de costos, ¿no? El 97 del Código Procesal Constitucional dice que si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán los costos que el juez establezca, los cuales serán asumidos por el Estado. Si la demanda fuera desestimada por el juez, esta podrá condenar al demandante al pago de costos cuando estime que incurrió en una manifiesta temeridad. Yo creo que esta es una de las razones de por qué el proceso dice imposición con N, ¿no? Hay que cambiarlo, es con M. Yo creo que uno de los principales problemas de este artículo, una de las consecuencias más negativas de este artículo es precisamente el poco uso que se le da al proceso de acción popular. Si es que hay la posibilidad de que a ti te pongan una sanción luego, bueno, que pagues costos, porque tu demanda está basada en temeridad, en una manifiesta temeridad, lo cual además es un término bastante abstracto, de una u otra manera se desincentiva o se desmotiva, ¿no?, al demandante a que pueda interponer este proceso. Creo también que otra de las razones de por qué este proceso no es muy exitoso en el Perú es porque finalmente los tribunales administrativos, por ejemplo, tienen la obligatoriedad a partir del de la ley del procedimiento administrativo general de hacer un control de legalidad, por lo que si es que un reglamento por ahí o una resolución es contraria a la ley, el tribunal administrativo fácilmente puede obviar ese reglamento y resolver acorde a los intereses de las partes, y también porque creo que Indecopi tiene una fuerte presencia, ¿no?, influencia en las decisiones que pueda tener respecto a reglamentos. Pareciera que hoy en día la posibilidad de cuestionar ciertos reglamentos, como por ejemplo los reglamentos del etiquetado, en sede de Indecopi es más efectivo que hacerlo en el Poder Judicial, lo que explica un poco del por qué no hay suficiente éxito en este mecanismo contemplado desde la Constitución del 79. Bueno, finalmente está el proceso competencial, no lo voy a explicar, aparte creo que no era parte de lo que me pidieron, pero por si acaso lo puse en la diapositiva para que quienes estén interesados también puedan darle una leída, y también voy a pasar un texto sobre acción competencial o proceso competencial para que quienes tengan dudas o quieran ahondar más en el tema puedan investigarlo. Son 2 textos, los 2 trabajados por el Tribunal Constitucional respecto al proceso de inconstitucionalidad y acción competencial, y yo los recomiendo porque son bastante completos, aunque un poco desactualizados porque son del 2017 o 2016, pero creo que todavía tienen material para poder aumentar a nosotros un poco el conocimiento sobre estos temas. Dicho ello, agradezco nuevamente la invitación y bueno, quedo atento a las preguntas que puedan surgir en lo que queda de esta ponencia. Gracias. Doctor Portugal, agradecemos la interesante cátedra brindada esta noche, y al respecto le comento que tenemos algunas dudas que han surgido entre los participantes, las cuales las voy a plantear a continuación a fin de que pueda aclarar dichas dudas. Ana Luisa Vázquez nos comenta y nos plantea esta interrogante. Dice, el Tribunal Constitucional, en el caso de la píldora del día siguiente, ha interpretado que la vida comienza con la fecundación, comprendiéndose esta desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide. En consecuencia, ha aceptado la teoría de la fecundación. En contraste, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atavia Murillo versus Costa Rica, ha adoptado la teoría de la anidación,
La adopción de una u otra teoría genera consecuencias diferentes que inciden respecto a la protección del nasciturus. En su opinión, teniendo presente el control de convencionalidad y a la vez la mayor protección del nascituru, ¿qué interpretación debería prevalecer? ¿Un juez constitucional debería adoptar lo establecido por la Corte sin considerar el análisis efectuado por el Tribunal Constitucional en el caso de la píldora del día siguiente? Y si esta respuesta es afirmativa, ¿dónde queda la vinculatoriedad de los jueces frente a lo decidido por el Tribunal Constitucional? Bueno, agradezco la pregunta, la verdad es bastante interesante, y de hecho la situación fáctica que plantea, analiza, eh, ha ocurrido, ¿no? Un juez constitucional, pero del Poder Judicial, un juzgado constitucional, ha resuelto un tema usando las decisiones de la Corte Interamericana en Artavia Murillo y no sujetándose a lo señalado por la decisión del Tribunal Constitucional. Es muy complicado que un tribunal constitucional pueda resolver cuestiones médicas, ¿no? Cuestiones científicas. Yo creo que finalmente acá hay cuestiones científicas de por medio. En el caso de la píldora AOE, el Tribunal Constitucional aplica un criterio precautorio, que además es un criterio del derecho ambiental, que el tribunal señala que no tiene certeza respecto al origen de la vida, pero en aplicación de este principio precautorio es mejor prevenir y por ende proteger al cigoto desde el momento de la fecundación, y por ende la píldora abortiva el día siguiente no es una píldora que pueda distribuirse de manera gratuita, ¿no? Además, esta sentencia es muy cuestionada porque se prohíbe la distribución de la píldora por parte del Estado, pero no se prohíbe la venta de la píldora en las farmacias. Es claro, uno puede decir, oye, pues esto es un poco discriminatorio, no sé, si yo tengo plata voy y compro la píldora en la farmacia, no sé cuál será el precio, pero si no tengo plata voy al Estado, voy al hospital, y hay una discriminación económica porque yo, al no tener plata, el Estado no me está garantizando lo que sí se permite acceder a una persona con suficientes ingresos económicos. Por ahí yo creo que la demanda o la decisión del Tribunal Constitucional es un poco cuestionable. También reconozco que esos temas no son sencillos para tribunales constitucionales o tribunales internacionales. Si recuerdan, en Artavia Murillo, lo que hace la Corte es recurrir a los trabajos preparatorios. Por ejemplo, dice, cuando se discutió el artículo 4 de la Convención Americana, la mayoría de los países pidieron poner una frase especial en el articulado, en el dispositivo, con la intención de que se permita una regulación interna de los estados de acuerdo a la legislación y aparte a los usos y costumbres que tienen. También la Corte Interamericana en Artavia Murillo recurre mucho a otros tribunales internacionales, no solo a la Corte Europea de Derechos Humanos, sino también al Tribunal de Justicia Europeo, para abordar este tema. Ese es el antecedente porque finalmente Annalisa me dirá que no le estoy respondiendo a la pregunta. Yo creo que acá hay un conflicto entre una decisión de un juez constitucional y una decisión de un juez convencional. Y en principio, bajo el control de convencionalidad, que ya lleva más de 20 años establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, perdón, 16 desde Almonacid Arellano, los administradores de justicia de un país, sea un juez constitucional o sea un juez de primera instancia, se vean obligados a resolver siguiendo los parámetros de interpretación reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es más, en casos posteriores, la Corte Interamericana ha dicho que esta competencia o esta obligatoriedad de aplicación del control de convencionalidad no solamente corresponde a los jueces, sino que corresponde a todo funcionario o a cualquier funcionario administrativo, lo cual genera otro conflicto con el Tribunal Constitucional, cuando el tribunal dijo, por ejemplo, que el control de constitucionalidad no lo pueden hacer ya órganos administrativos colegiados. En principio estos órganos no podrían hacer un control de convencionalidad, no un control de constitucionalidad, pero sí uno de convencionalidad por la obligatoriedad de la Corte. Entonces es un conflicto claro entre dos decisiones. Por un lado, la decisión de un tribunal internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por otro lado, la decisión de un juez constitucional. Yo, personalmente, creo que debe armonizarse ambas interpretaciones. Cuando no es posible, como en este caso, creo que el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional y la cuarta disposición final y transitoria de la Convención hacen de que los jueces nacionales tengan una mayor inclinación por aceptar la decisión de la Corte Interamericana. No por aceptar, sino por aplicar los alcances de la decisión. Lo que estoy diciendo no es armónico y probablemente no tenga unanimidad en la decisión, pero es mi postura, ¿no?
pueden preguntar a otros analistas constitucionales mejores que yo y probablemente tengan una respuesta distinta, pero yo creo que cuando no es posible armonizar ambas decisiones, el artículo quinto del título procesal, del artículo quinto del título, el artículo quinto del título preliminar del Código Procesal y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución sí permiten y dan legitimidad a la decisión que tuvo el juez constitucional, en este caso de la píldora. El juez constitucional es el Poder Judicial, no el Tribunal Constitucional. Bien, doctor. Asimismo tenemos otra pregunta referida a respecto a los amicus curiae presentados en el caso 6-2019 de conflicto competencial. Varias personas se presentaron como amicus curiae, sin embargo, en la sentencia solo se hace referencia a lo dicho por el defensor del pueblo. La sentencia no debería recoger todas las posiciones y contemplarlas para refutarlas o acogerlas considerando que vivimos en un Estado democrático y plural, es la duda que nos presenta. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. La idea de los amicus curiae, creo yo, y lo dije hace un momento, es permitir que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que cualquiera de nosotros que no tenemos legitimidad activa o no necesariamente estamos afectados de manera directa por una decisión, podamos participar de una u otra manera en los procesos, ¿no? Y la mejor manera es, entre varias opciones, el amicus curiae. Hoy en día hay un grupo de tesis, por ejemplo, que postulan o pregonan la posibilidad de que un ciudadano de manera individual pueda cuestionar la constitucionalidad de una ley, como sucede en Colombia, por ejemplo, ¿no? Una manera, o es una propuesta de permitir que el ciudadano se involucre en esta interpretación de la Constitución que le señala Bejarle. El amicus curiae por ahora es lo que nos permite hacer eso. De manera individual o de manera grupal nos da la posibilidad de nosotros decirle al tribunal, oye, tribunal, sobre esta controversia que tú tienes, mi interpretación que le doy a la Constitución o a la ley es la siguiente y analízala y tómala en cuenta. Y esto le da legitimidad a la decisión, porque la decisión ha sido tomada escuchando no solamente a las partes, sino a todas aquellas personas que tienen cierto interés en lo que se pueda resolver. Si es que yo como Tribunal Constitucional voy a recibir una serie de amicus curiae y ni siquiera los voy a mencionar en la sentencia, ¿qué estoy generando? Estoy quitando legitimidad a esta deliberación que abre la posibilidad de que cualquier ciudadano o cualquier grupo de ciudadanos pueda presentarme su percepción sobre lo que tiene. En el caso 006-2020, se presentaron 2 amicus curiae y el Tribunal Constitucional los mencionó a los 2, pero a la hora de resolver los argumentos de la sentencia solamente usó uno, o citó el contenido de uno, y esto pues evidencia un propio traspié que se pone el Tribunal Constitucional por cuanto no genera confianza, y aparte creo que desincentiva, ¿no? A mí una vez me han rechazado un amicus curiae, no me queda claro por qué, y desde entonces probablemente la motivación que tenga de personarme tras un proceso sea menor que la que tenía hace un año. Y creo que esta es la consecuencia. Yo sí coincido contigo en el sentido de que esto deslegitima el carácter de deliberación pública y democrática que pueda generar un proceso de inconstitucionalidad. Bien, doctor. Ahora tenemos la tercera y última pregunta, que es planteada por Emilio Augusto León Estrada. Nos dice, la mayoría del Tribunal Constitucional, con una notable pobreza argumental, manifiesta que para declarar la inconstitucionalidad de una norma legal, es necesario que en la Constitución exista una disposición que la contravenga, y en forma precisa, y no a base de interpretaciones o deducciones controvertibles. No podemos concordar con tan discutible reflexión. Asimismo, la inconstitucionalidad es un juicio de contraste entre 2 normas a que subsiste una consecuencia jurídica. Entonces, en esta misma línea de ideas, ¿se puede quebrar el control normativo de constitucionalidad normativizándolo esto en razón de las sentencias del 3 de enero de 1997? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la verdad es que no entendí muy bien la pregunta, Emilio, te pido mil disculpas. Entiendo que tú cuestionas un poco la pobreza argumentativa que pueda tener las decisiones del Tribunal Constitucional, ¿verdad? No sé si quizás Emilio puede ayudarme a replantear un poco la pregunta, porque no la entendió muy bien. No quisiera dar una respuesta deficiente, quizás podríamos ayudar con eso. ¿Carol, escuchas? Sí. Sí, no entendí bien la pregunta. Entendí la primera parte, que es una supuesta pobreza argumentativa del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Sí, al parecer
ha estado un poquito mal planteada, pero estamos a la espera de que nos pueda volver a replantear la pregunta. Sí, para no acabar esto sin responder. La verdad, te pido mil disculpas, Emilio, pero no la he entendido. Quizás mientras responde haya otra pregunta. No, doctor, esas son todas las preguntas realizadas por los participantes. Ok, bueno, si no, yo con gusto le voy a responder a Emilio en otra oportunidad. Déjale mi correo, mi teléfono. Le pido mil disculpas, pero no entendí bien la pregunta. Sí, doctor. Bueno, el Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional agradece su participación en este curso de invierno y al igual que a usted también felicitamos el interés constante de cada uno y una de las participantes y agradecemos su constante interés. Asimismo, haciendo un paréntesis, cabe mencionar respecto al tema de las certificaciones, que es un interrogante que han estado realizando, que se han hecho todas las verificaciones del sistema y se está respondiendo por correo electrónico. Pero descuiden, si han registrado su asistencia por el enlace o por el ID y enviaron un correo, se ha validado esa información. Asimismo, corresponde indicar que como actualmente nos encontramos en el proceso de matrícula en la facultad, nos han informado que los certificados van a estar listos más tardar el viernes 25 y se van a enviar individualmente a cada persona mediante el correo que ustedes han consignado. Bueno, sin más, les agradecemos por participar en nuestro curso de invierno y que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor, y gracias a todas y todos. Gracias, Carol. No se olviden que les voy a mandar por medio de ustedes algunos textos para que ya aún habiendo acabado el curso puedan compartirlo con los alumnos. Y bueno, nuevamente gracias por la invitación y sobre todo por la atención prestada. Muchas gracias. Gracias, doctor.